Medición de diodos, puentes rectificadores y transistores. Continuando con las herramientas necesarias para el desarrollo de tecnologías especiales, tecnologías de efectos especiales, control de procesos. Vamos ahora a analizar lo que son la medición en el multímetro de diodos, puentes rectificadores y transistores. Vamos a dedicar este video a eso. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Medición de diodos, puentes rectificadores y transistores. La prueba de diodos, para empezar, los diodos nos permiten que en cierto orden de conexión haya flujo de corriente y en el orden contrario no lo haya. Debemos recordar que los diodos son componentes que conducen la corriente en un solo sentido. Se pueden probar con un multímetro en la posición ómetro, ya que para hacer la prueba de resistores por él circula una pequeña corriente que suministra el propio instrumento, el propio multímetro. En otras palabras, el multímetro como ómetro no es más que un microamperímetro en serie con una batería y una resistencia limitadora. Cuando el terminal positivo de la batería del multímetro se conecta en serie con el ánodo del diodo, bajo ensayo o bajo prueba, y el otro terminal del instrumento se conecta al cátodo la indicación debe mostrar una baja resistencia, o sea, mayor reflexión se conseguirá cuanto más grande sea el rango. Si vemos en la fotografía, podemos ver el ánodo y el cátodo. Entonces están marcados el cátodo normalmente por una cinta, y esto nos indica el orden de la corriente. Si tenemos, por ejemplo, si conectamos inverso el cátodo con el positivo y el ánodo en el negativo, entonces tendremos una resistencia infinita. Entonces en inversa el instrumento acusará alta resistencia, o sea, no hay paso de corriente. En teoría la resistencia inversa debería ser infinita, con lo cual la aguja del multímetro no se debería mover. Pero en algunos diodos, especialmente los de germanio, cuando se les mide rangos superiores a R por 100 ohms en sentido inverso, provocan una deflexión notable, llegando hasta 1/3 de la escala, lo cual podría desorientar a las personas que no están muy metidas en esta área, entonces creyendo que el diodo está defectuoso. Sin embargo, los diodos de germanio así funcionan, cuando en realidad está en buenas condiciones. Y los diodos pueden ser de silicio o de germanio. Entonces los de silicio pues sí generan la resistencia infinita en conexión inversa, mientras que en conexión directa tienen una muy baja resistencia o ninguna. Por lo tanto, para evitar precisamente confusiones en la prueba de diodos, debe realizarse en el rango más bajo del ómetro, tal que al estar polarizado en directo, la aguja deflexione o el marcador indique baja resistencia, y cuando está en polarización inversa, la aguja del instrumento casi no se mueva o definitivamente no se mueva, lo que indicará resistencia muy elevada. Y si se dan estas dos condiciones, entonces el diodo está en buen estado y se le puede emplear en los circuitos. Si la resistencia es baja en ambas mediciones, significa que el diodo está en cortocircuito.
En cambio, si ambas lecturas indican muy alta resistencia, es indicio de que el diodo está abierto. Son las dos posibles fallas que se pueden presentar en el diodo. En ambos casos se debe desechar el diodo, el componente. La prueba más válida para la mayoría de los multímetros analógicos o incluso los digitales, en los cuales el negativo del multímetro corresponde al terminal positivo de la batería interna, cuando el multímetro funciona como ómetro. Entonces tenemos la punta roja, la pila y la polarización que tiene que entrar por el ánodo y salir por el cátodo del diodo para que tengamos un flujo real. Indicaría entonces flujo. La prueba de puentes rectificadores. Para empezar, lo que tenemos que entender es que los puentes rectificadores, que lo hay de muchos tipos, como los podemos ver aquí, son aquellos que permiten eliminar la alternancia de la energía, poniendo todas en energía positiva. Por ejemplo, algunos puentes rectificadores se combinan con unos capacitores, ¿sí?, para que se regularice el rango de corriente a todo lo largo, y esto provoque que se pueda manejar como corriente directa. Tienen 4 terminales, ¿sí?, 2 para la entrada en alterna del transformador, uno la salida positiva y otro la negativa o masa. Las marcas en el encapsulado suelen ser circunflejo para la entrada en alterna, más para la salida positiva y menos para la salida negativa. En general, los transistores están en buen estado o no sirven. Es muy raro que presenten condiciones intermedias de funcionamiento, salvo que existan falsos contactos en las terminales o alguna anomalía media extraña. Esta razón hace que la prueba de transistores sea sencilla con un ómetro. Para probar un transistor se debe conocer su polaridad, la ubicación de sus terminales y la polaridad del multímetro empleado como ómetro. Es una prueba de transistores bipolares. Convengamos de aquí en más que el multímetro a usar como ejemplo, el terminal marcado con positivo corresponde al negativo de la batería interna. Veamos entonces esta estructura de los transistores. Los transistores se cuentan con este tipo de estructura, en la cual en el NPN tenemos transistores que van a tener diodos en cada extremo que permiten el flujo hacia el colector, el emisor o el emisor, y la base es la alimentación. Así tenemos el colector, el emisor y la base con un solo diodo, y en ambos casos existen 2 tipos, el NPN, como lo vemos en la figura, y el PNP, que es el que está en polarización inversa, tanto el colector como el emisor. Entonces, en el NPN, el colector y el emisor están en polarización directa, y el PNP, el colector y el emisor están en polarización inversa. La estructura entonces de los transistores tenemos, para el NPN tenemos la base, que es la fuente de alimentación, y el colector y el emisor están en polarización directa, mientras que en el PNP tenemos la base también como alimentación, y el colector y el emisor están en polarización inversa. Para que esto quede un poco más claro, en un transistor NPN se da una tensión positiva al término del colector, y la corriente fluye desde el colector al emisor, dado que hay suficiente corriente de base. Entonces se da una continuidad, es como un switch.
Un transistor NPN recibe tensión positiva en la terminal del colector. Este voltaje positivo al colector permite que la corriente fluya a través del colector al emisor, dado que hay suficiente corriente en la base para encender el transistor. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. En el PNP, un transistor PNP recibe tensión positiva en la terminal del emisor. ¿Sí? Ahí es donde el emisor es el que recibe la corriente. El voltaje positivo del emisor permite que la corriente fluya desde el emisor al colector, dado que hay una corriente negativa a la base, corriente que fluye desde la base a tierra. Entonces se cierra el circuito, pero en el otro sentido. Son dos circuitos distintos. Uno es la corriente que fluye de la base al emisor y colector, y el otro que fluye del emisor al colector y a la base. La prueba de transistores se hace como se muestra en la figura, precisamente. Si nosotros conectamos la base al neutro y la corriente al emisor en un NPN, vamos a tener una baja resistencia, mientras vamos a tener ahí resistencia, mientras que si metemos la corriente, o sea, el positivo al colector, vamos a tener una polarización directa y entonces el flujo se presenta ahí. Así, la prueba del transistor, por ejemplo, tenemos aquí la base y el emisor conectados directamente. Se deben comprobar primero las juntas base-emisor, base-colector del transistor, los cuales se comportan como diodos, es decir, cuando se polariza en directa, el instrumento debe acusar baja resistencia y en sentido inverso tendrá alta resistencia. Un transistor NPN con la punta roja del ómetro en el emisor y la punta negra en la base debe indicar baja resistencia, y con la punta roja en la base y negra en el emisor, la aguja no deflexionará, indicando resistencia elevada. El multímetro debe ser empleado en la escala más baja de resistencia para poder verificar esto. Continuando con las pruebas de transistores bipolares, con un solo multímetro es suficiente realizando las mediciones alternativas. La prueba es válida para transistores de silicio, es tanto válida como para transistores de silicio como de germanio. El mismo procedimiento se emplea en ambos para los transistores PNP. Si la medición de la junta indica baja resistencia en ambos sentidos, entonces dicha junta está en cortocircuito. Si da una lectura de alta resistencia en las dos direcciones, la junta está abierta. Son las dos fallas que pueden presentarse porque son las mismas fallas que se presentan en los diodos. De hecho, el transistor funciona porque tiene incluido en su encapsulado un diodo precisamente. La última prueba consiste en medir la resistencia entre el colector y el emisor, la cual debe ser muy alta para cualquier conexión de las terminales del multímetro, debido a que no está excitada la base. Si nosotros metemos energía en la base, entonces esa conducción se reduce la resistencia. En muchas ocasiones desconocemos cuáles son las terminales de un transistor. El procedimiento que daremos es válido para cualquier transistor que funcione correctamente. Primero, identificamos la base. Para ello, con el multímetro
midiendo en R por 100 ohms, colocamos una punta del multímetro en un terminal y con la otra punta tocamos alternativamente los otros dos. Hacemos esto con los tres terminales. La base será aquella en que la aguja o el multímetro haya deflexionado, o sea, haya marcado alta resistencia, tanto si las restantes puntas del multímetro están en la terminal como en el otro. Para entender mejor el procedimiento, supongamos que el negativo marcado como positivo en el multímetro es el que usamos para hallar la base. Entonces ponemos precisamente la conexión en cada una de las puntas y vamos verificando dónde se presenta la deflexión de la aguja. Y bueno, ahí por ejemplo en la primera imagen tenemos en uno la aguja deflexiona y en dos no. Luego cuando cambiamos, entonces resulta que el positivo del multímetro lo mandamos a la de en medio, a la punta del medio, y entonces observamos que tanto en uno como en otro la aguja no deflexiona, no marca. Mientras que si cambiamos ahora al derecho y probamos en 1 y en 2, resulta que en 1 la aguja no deflexiona, pero en 2 la aguja deflexiona. Entonces con esto ya podemos verificar que la base, por ejemplo, en este caso, sería el número 2, que es el que, bueno, el último número 2 o que corresponde a la pata central, que es la que permite la deflexión en uno o en otro sentido, impide la deflexión. Como en ningún caso de la figura la aguja deflexiona, invertimos las puntas del instrumento, es decir, buscamos la base usando como punto común el extremo positivo, tal como se muestra, o sea, se conecta el positivo a la pata central y entonces se prueban en los dos sentidos y podemos verificar que la aguja deflexiona. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.